Perfecto. Entonces, hoy vamos a ver esta charla de liquidación de sueldo, bien, donde vamos a revisar, como decía Vito, los principales conceptos de liquidación de sueldo, cómo se compone, y específicamente lo vamos a ver en dos ejemplos que, un segundo, ahí. Entonces lo vamos a ver en dos ejemplos, uno con un sueldo mínimo y otro con el sueldo mínimo que está vigente a agosto, y otro ejemplo donde lo vamos a ver con un sueldo más alto para ver ciertos topes y ciertos casos especiales que tenemos con los sueldos más altos. Entonces, acá importante entender que estamos en constante cambio del ingreso mínimo mensual, que es el sueldo base. Ya recalcar que el sueldo mínimo corresponde al sueldo base. Actualmente, de mayo a agosto, estamos con un sueldo mínimo de 440.000 pesos, y desde el 1 de septiembre ya quedó definido el aumento, ¿cierto?, a 460.000 pesos, al menos hasta diciembre. En enero tenemos que evaluar dependiendo de la variación de IPC o de inflación del año 2023, cuando terminemos el año, ¿ya? Entonces, actualmente tenemos un sueldo mínimo de 440.000 pesos, pero para una jornada completa. Y también especificar que la jornada completa aún es máximo de 45 horas semanales, y que finalmente esta disminución a 40 horas semanales va a ser paulatina. Entonces el primer cambio efectivo lo vamos a ver el próximo año, todavía estamos en 45 horas. Por lo tanto, si hay una persona que tiene un sueldo mínimo, pero respecto a una jornada part-time, parcial, que es menor a 30 horas, en ese sentido yo puedo calcular el sueldo mínimo base, pero proporcional a las horas semanales trabajadas. Entonces, veamos un ejemplo. La sería el ingreso mínimo mensual por la cantidad de horas semanales part-time que trabaja específicamente esta persona como jornada normal. Y ahí vamos a tener el sueldo base mínimo mensual para la cantidad de horas que estamos buscando part-time. Entonces, si son 20 horas, sería actualmente 440.000 pesos, dividido en 45 por 20, que son las 20 horas semanales de este ejemplo, y me da un sueldo mínimo de 195.556 pesos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que sacar el sueldo mínimo proporcional cuando son contratos part-time. ¿Bien? Y aquí vamos a tener, digamos, el esquema de la liquidación de sueldo, ¿sí?, que estaremos revisando algunos puntos en esta charla gratuita. Entonces, vamos a tener acá las remuneraciones o haberes, y por otro lado los descuentos. En las remuneraciones tenemos remuneraciones imponibles y no imponibles. Dentro de las imponibles tenemos el ejemplo de sueldo base, que lo vamos a revisar el día de hoy. Ya también vamos a revisar lo que es un ejemplo de sobresueldo, vamos a revisar un ejemplo o ejemplos de gratificación, ¿sí? Pero hay otras remuneraciones imponibles como la comisión, participación, semana corrida, bono, premios, etc. ¿Ya? Tenemos que evaluar cada remuneración. Estas son las más comunes de las imponibles. Y por otro lado vamos a tener las remuneraciones no imponibles, como asignación familiar, viáticos, bonos no imponibles. Ya acá en bonos por lo general conocemos lo que es colación, movilización, ¿ya?, o asignaciones no imponibles. Continuamos con los descuentos, y en los descuentos obligatorios revisaremos en esta clase los previsionales respecto a AFP, salud, seguro de cesantía. También podría aplicarse trabajo pesado. En descuentos tributarios tenemos, por ejemplo, el impuesto único de segunda categoría, y también la retención del 3% del préstamo solidario, también como que la consideramos tributaria porque finalmente la empresa la retiene y lo paga en el formulario 29. Otras obligatorias como la judicial, pensiones alimenticias,
Bien, y otros descuentos voluntarios, anticipos de sueldo, cuotas sindicales, cuotas para el dividendo, entre otros, ¿sí? Entonces vamos a revisar los más frecuentes en esta charla gratuita. Entonces vamos a comenzar con la definición de remuneraciones. Se entiende por remuneraciones las contraprestaciones en dinero y adicionales en especies avaluables en dinero que percibe el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Entonces, esto está definido en el Código del Trabajo. Si nosotros desglosamos esta definición, podemos ver que la remuneración surge de la prestación del servicio que hace el trabajador durante el mes. Por lo general se paga de manera mensual. Es pecuniaria, es decir, que las remuneraciones suelen pagarse en dinero y hay algunas que se pueden pagar en especies avaluables en dinero. Se paga por causa del contrato, ¿sí? Entonces, la mayoría de las remuneraciones están definidas en el contrato, pero también hay que tener en consideración que si se está pagando alguna remuneración, aunque no está definida en el contrato, después de la reiteración en el tiempo del pago de esta remuneración pasa a ser obligatoria, ¿cierto? Así que no necesariamente tiene que estar estipulado en un contrato para que luego se vuelva obligatorio. Dentro de estas remuneraciones tenemos el sueldo base, que es lo mínimo obligatorio. Entonces, el sueldo base es un estipendio fijo, o sea, en el contrato se debe definir mínimo el sueldo base y cuál es el monto. El monto puede estar definido en UFs, puede estar definido en pesos, que es lo más común, puede estar definido en el ingreso mínimo vigente, que actualmente, como dijimos, es de 440.000 pesos. ¿Sí? Que se pague en dinero, es decir, si bien en la definición general de remuneraciones vimos que se podían pagar ciertas remuneraciones en especie avaluable en dinero, el sueldo base no, el sueldo base sí o sí se tiene que pagar en dinero. Que se tiene que pagar en periodos iguales determinados en el contrato. Por lo general estamos acostumbrados a ver remuneraciones mensuales, pero también existen las remuneraciones o sueldo base definidos por día, por semana, ¿ya? Y también recordar que cuando hay un sueldo base definido por día, se debe calcular semana corrida, que es otra remuneración imponible que busca compensar el día domingo de descanso semanal. En el sueldo base tiene que corresponder a la prestación de servicio de una jornada normal de trabajo. Dijimos que la jornada normal todavía estamos en máximo 45 horas semanales y se paga proporcional a los días trabajados. Ahí vienen como distintos criterios a utilizar para considerar los días, dependiendo si es licencia la falta, si es un accidente, si es, digamos, o sea, si es una incorporación posterior al inicio del mes, que la persona entró a trabajar, ¿cierto? O que faltó. Entonces ahí, en la mayoría de los casos, ocupamos un periodo de 30 días, es decir, el sueldo base lo dividimos en 30 días y lo multiplicamos por los días que hay que considerar. Ejemplo, si agosto, que tiene 31 días, ¿cierto? Y la persona faltó, se le debía descontar ese día y dividir en 30 y multiplicar por 29, aunque agosto tenga 31 días. Esa es la regla establecida. Entonces, ahí hay que considerar dependiendo de los casos especiales que podamos tener. Y aquí vamos a tener, como les decía, vamos a ver dos ejemplos, ¿ya? Respecto a la liquidación de sueldo. Bien, y vamos a desarrollarlos en Excel. Nuevamente recordarles que ustedes van y el material descargable que incluye la presentación y también incluye el Excel, ¿ya? Espero que se esté escuchando bien. Sí, ahí volviste, Fer. Se había cortado Sí, me quedé un pegado. microsegundo nomás, pero ya estás bien. Ya, sí, me apareció un mensaje en la pantalla. Ya, entonces continuamos. Acá yo tengo el Excel, le voy a poner un poco más de zoom para que se pueda ver súper bien. Vamos a ir parte por parte. Entonces, en este Excel hay un formato
estándar de una liquidación de sueldo, más que nada para ir calculando y dejar en el Excel también las fórmulas que vamos a aplicar para que ustedes también puedan ver de dónde viene la determinación de cada uno de estos ítems de los ejemplos. Entonces, en el primer ejemplo vamos a tener que el sueldo base es el sueldo mínimo actual, que son 440.000 pesos. Vamos a calcular entonces una liquidación de sueldo de agosto. Todavía no cerramos agosto, pero ya tenemos los indicadores y ya tenemos todo para poder calcularlo, así que vamos a utilizar ese ejemplo. Entonces vamos a tener en el primer ejemplo 440.000 pesos de sueldo base, que es el mínimo, y esta persona no faltó ningún día, no tuvo licencia, o sea, trabajó el mes completo, le corresponden sus 30 días completos, así que es el sueldo base íntegro. Y acá vamos a tener, a ver aquí, entonces, en este segundo ejemplo vamos a tener un sueldo base de 3.400.000 pesos. Ese es el sueldo base. Pero esta persona le corresponden solo 28 días. Podemos poner de ejemplo que esta persona durante el mes de agosto se ausentó 2 días sin justificación, sin licencia médica, por ejemplo, y por lo tanto se le va a descontar estos 2 días. De 30 días, yo sé que agosto tiene 31, pero para el cálculo tengo que considerar 30 días y descontar 2, corresponden 28. Y ahí voy a tener los 3.400.000 pesos dividido en 30 días por 28 días, que es lo que corresponde. Entonces, su sueldo base ya no son los 3.400.000 pesos, sino que son los 3.173.333 por haber faltado o tener descontado 2 días. ¿Ya? Acá, en realidad, este es 8 horas. Ya. Entonces, ahí tenemos los primeros 2 ejemplos de sueldo base. De las horas extraordinarias de trabajo, es decir, si la persona tiene un contrato con horas, ¿cierto?, semanales, máximo 45, y esta persona, de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, se queda trabajando permitido máximo 2 horas diarias extras, entonces se le puede pagar, o se le debe pagar esta hora extra con un 50% de recargo del valor de una hora normal. Y acá tenemos la fórmula para aplicar en el caso de que el sueldo base sea considerado de manera mensual. Voy a considerar el sueldo mensual, sueldo base mensual completo. Entonces, no importa si la persona se ausentó, si le descontó licencia, lo que sea, para el cálculo de la hora extra considero su sueldo base completo según contrato. Lo divido en 30 días del mes, no importa si agosto, por ejemplo, tiene 31 días, lo multiplico por 7 días que tiene la semana y lo divido en la cantidad de horas semanales. Por lo tanto, aquí estoy adaptando, digamos, el valor de la hora según el tipo de contrato. Si es contrato part-time, 30 horas o menos, también puedo ocupar esta fórmula. Hasta ahí, digamos, todo eso en la fórmula viene siendo lo que es el cálculo de una hora normal. Ya eso le vamos a multiplicar por 150% para poder recargar el 50% de lo que es una hora extra, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a llegar al valor de una hora extra y lo multiplico por la cantidad de horas extras que trabajó en el mes, en este caso que estamos considerando una remuneración mensual. Y ahí vamos a llegar al sobresueldo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo antes de continuar ahí con la diapositiva. Entonces, en el ejemplo 1 yo no agregué sobresueldo u horas extras, pero sí en el ejemplo 2, que es lo que vamos a revisar. Entonces, estoy asumiendo que aquí se trabajaron 8 horas extras y por lo tanto la fórmula la voy a dejar de nuevo expresada acá, que es el sueldo base completo, los 3.400.000 pesos, dividido en 30 días del mes por 7 días de la semana, dividido en la cantidad de horas semanales. No me acuerdo cuántos tenían de ejemplo, las vamos a dejar en 45 horas semanales, que es el máximo, por 150% por 8 horas extras. Bien,
me va a dar un total de 211.556. Creo que antes estaba con 40 horas extra. A ver si lo dejo con 40, o sea, con 40 horas semanales. Por 7 dividido en 40, ahí sí, ya, lo vamos a dejar en 40 horas semanales el ejemplo. Que era lo que estaba, ya. Y ahí vamos a tener entonces que esta persona por haber trabajado 8 horas extra y con este sueldo base, entonces recibe un sobresueldo de 238.000 pesos. Continuando con la presentación, tenemos otra remuneración imponible que es la gratificación. Existen distintos tipos de gratificación que en el fondo lo que busca es distribuir las utilidades de la empresa, también parte en los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son las clases de gratificación que tenemos? Tenemos gratificación legal, aquella que el empleador debe pagar conforme a la ley. Tenemos dos específicamente, artículo 47, artículo 50. El artículo 47 busca, una vez terminado el ejercicio comercial, el año, por ejemplo, 2023, entre enero y abril se determina cuál es el resultado para poder declararlo en el Servicio de Impuesto Interno, y por lo tanto sobre esa utilidad se hace un cálculo, ¿ya?, para poder considerar la utilidad líquida, y el 30% de esa utilidad líquida se tiene que distribuir entre los trabajadores que reciban esta gratificación legal del artículo 47. Se puede pagar algo mensual como anticipo, pero al final de año se debe hacer el cálculo a ver si faltó transferir o pagar parte de esta gratificación de este artículo. Y la gratificación legal del artículo 50 es pagar el 25% de la remuneración imponible como gratificación, pero tiene un tope, que es el 4,75 ingresos mínimos mensuales. Ese es un tope anual, pero que sí se está como pagando de manera mensual. Igual de manera anual hay que ver si hay que hacer algún pago por alguna diferencia. Entonces se considera un tope mensual dividido en 2. Lo vamos a ver en el ejemplo. Esas son las gratificaciones legales que se pueden pagar a un trabajador. Entonces la empresa tiene que tener utilidades, debe estar obligada a llevar contabilidad, por ejemplo, ProPyME transparente, ProPyME general, régimen 14A semi-integrado. En ese sentido ya. Y después vamos a tener la contractual, que es aquella que el empleador acuerda con el trabajador de manera individual o colectiva, y que finalmente esta contractual tiene que ser mínimo lo legal. Ya no puede pagarse otro tipo de gratificación que sea menor a lo legal. Y voluntaria, la única diferencia con la contractual es que finalmente no está estipulada en algún contrato de gratificación. En el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 vamos a ocupar lo que es la gratificación del artículo 50 de manera mensual, que corresponde pagar el 25%, ¿ya?, de lo que es la remuneración. Ahí. Por lo tanto, aquí vamos a calcular 25% de la remuneración. En este caso, la única remuneración imponible que hay es sueldo base, pero podrían haber otras remuneraciones imponibles que se tendrían que sumar para calcular el 25%. En este caso me da el 25% de la remuneración, 110.000 pesos. Y debemos comparar ese monto, el 25% de la remuneración, por el tope, ¿ya? Y el tope está establecido como 4,75 por el ingreso mínimo mensual vigente, en agosto 440.000 pesos. Ese va a ser el tope anual y lo divido en 12 meses para obtener el tope mensual, que está actualmente en 174.167 pesos, ¿sí? Comparo y se paga el menor. En este caso el menor es el 25% de la remuneración, así que ese va a ser el monto que se va a pagar de gratificación legal, artículo 50. Sumamos
sueldo base, gratificación, y en este ejemplo ya tenemos el total de la remuneración imponible. Si me voy al ejemplo 2 y sumo las remuneraciones para calcular la gratificación legal del artículo 50, tenemos un monto total de remuneración imponible antes de la gratificación de 3.411.333 pesos. Y finalmente eso lo tengo que multiplicar por el 25% y me da 852.833 pesos. Pero este monto excede el tope de gratificación vigente, que son 174.167 pesos para este tipo de gratificación, y se paga solamente el tope. Y acá también llegamos al total de la remuneración imponible, que son 3.585.500 pesos, ¿ya? Entonces, ahí. Acá después tenemos, aquí hay más información de los cursos del software. Y vamos a continuar ahora con lo que son las remuneraciones no imponibles. Acá tenemos como ejemplo la movilización, la colación, pérdida de caja, viáticos, asignaciones familiares, devoluciones de gastos, desgaste de herramientas. Entonces, estas remuneraciones no van a estar afectas a los descuentos previsionales ni tributarios. Bien, entonces, acá la movilización, por ejemplo, es importante que sea acorde a lo que efectivamente el trabajador gasta en movilización, de trasladarse de su lugar, de donde vive, a el lugar de trabajo. Y también vamos a ver las asignaciones familiares, y para ello vamos a ingresar a lo que es ya los indicadores previsionales. Entonces les voy a, aquí mismo donde estaba compartiendo la pantalla, vamos a buscar los indicadores previsionales de Previred. Bien, que en Previred ingresando lo podemos ver acá arriba, indicadores previsionales, y se me abre esta página. Entonces, acá tenemos casi todos los indicadores que tenemos que ocupar para la liquidación de sueldo. Lo que nos faltaría sería para el cálculo de los impuestos, que ya vamos a ver eso a continuación. Entonces, tenemos el valor del UF, aquí ya están los indicadores para las remuneraciones de agosto, que es el ejemplo que estamos tomando en la charla del día de hoy. Ya, aquí, por ejemplo, ya está el sueldo mínimo, que estamos trabajando 440.000 pesos. ¿Ya? Y en ese sentido, bien, acá más abajito vamos a tener la asignación familiar. Vamos a ir viendo a medida vamos avanzando los distintos indicadores. En este caso, la asignación familiar es un monto por cada carga registrada del trabajador, siempre y cuando cumpla los requisitos de renta para que se le pague, digamos, esta asignación familiar por carga. Entonces, personas que tienen remuneraciones imponibles promedio del semestre anterior menores a 515.879 pesos, van a recibir una asignación familiar de 20.328 pesos por cada carga. Quienes están en el siguiente tramo, mayores a 515.879 y hasta 753.496, reciben 12.475 pesos por carga, y el siguiente tramo recibe 3.942 pesos hasta rentas de 1.175.196 pesos. Ya con rentas mayores a ese monto no se recibe nada por cargas registradas del trabajador. ¿Bien? Entonces, en un ejemplo yo acá agregué que esta persona tenía una carga familiar y estaba en el tramo B de asignación familiar. Por lo tanto, le corresponden 12.475 pesos por asignación familiar. Importante entender que este monto, si bien lo está pagando la empresa primeramente en la liquidación de sueldo, es un monto que se va a rebajar de lo que se paga en Previred, por lo tanto no es un cargo de la empresa esta asignación familiar.
también agregué en este ejemplo movilización y colación y llegamos a un total de remuneraciones no imponibles de 92.475 pesos. ¿Bien? Luego vamos a continuar con el otro ejemplo, no tiene remuneraciones no imponibles, y acá vamos a continuar con lo que son los descuentos. Y comenzamos con los descuentos previsionales. Acá tenemos descuentos o pagos de cotizaciones previsionales que son a cargo del trabajador, otras a cargo del empleador y otras que son mixtas. Entonces, por ejemplo, tenemos AFP a cargo del trabajador, un 10% al fondo individual y el resto es una comisión que se le paga a la administradora de fondos. También tenemos salud, ya, si es FONASA un 7%, si es ISAPRE también es un mínimo 7%, o el plan de ISAPRE si es que es mayor al 7% de la remuneración imponible a cargo del trabajador. El seguro de cesantía es, digamos, depende, y lo vamos a ver ahí, depende del tipo de contrato, si el contrato ya está como indefinido, o es un contrato a plazo fijo, o es un contrato de asesor del hogar, entonces ahí vamos a estar revisando. Seguro invalidez y sobrevivencia es un aporte patronal, si bien es una cotización previsional, lo paga el empleador. Y la mutual también es un aporte patronal, así como también era el CIS. Entonces, en esta clase, en esta charla gratis, vamos a revisar AFP, salud, seguro de cesantía. Los aportes patronales no los estamos revisando en esta charla específicamente, pero sí se tienen que pagar por parte de la empresa en las cotizaciones previsionales. ¿Ya? Entonces, volvemos acá a los indicadores previsionales. Y tenemos la tablita de AFP, ¿cierto? Entonces, para trabajadores dependientes, que es el caso que estamos revisando, tenemos el porcentaje para cada una de las AFP que esté afiliado o afiliada a la trabajadora o el trabajador, y la tasa del seguro invalidez y sobrevivencia que vimos que era aporte patronal. Por lo tanto, si vemos el ejemplo 1 está en AFP 1, y por lo tanto el porcentaje que vamos a ocupar para la AFP es un 10,69%. Entonces, 10,69% por la remuneración imponible. Aquí no consideramos estos montos de acá, solo que era el ejemplo de sueldo base y gratificación en este caso. Y ahí me da una AFP a cargo del trabajador de 58.795 pesos. En el ejemplo 2, el trabajador está en AFP Capital y AFP Capital tiene un 11,44%, así que se multiplica la remuneración imponible por este monto. Pero acá tenemos un caso especial y por eso está el otro extremo, que esta remuneración imponible excede actualmente lo que es el tope imponible para calcular AFP, salud, CIS, mutual. En este caso, para afiliado a la AFP, que es lo que estamos revisando, el tope es 81,6 UFs de remuneración imponible para calcular estos descuentos. Y vigentemente para agosto es 2.948.233 pesos, el tope imponible. Entonces, yo voy a ocupar el tope imponible, ya que la remuneración imponible real excede. Así que estamos calculando acá 11,44%, no por los 3,5 millones, sino que por los 2.900.000 pesos aprox, que es el tope. Y ahí me da AFP 337.278. Si esta persona quisiera cotizar más en AFP, ya tendría que, por ejemplo, le convendría quizás hacer una APB o un ahorro voluntario. Ahí hay distintas opciones para seguir ahorrando en el fondo de pensión, pero lo obligatorio es eso, ya hasta este tope. Después tenemos salud, descuento de salud. En ese sentido, tenemos actualmente lo que es sistema público, sistema privado. El sistema público FONASA, que se descuenta un 7% de la remuneración imponible, también con este mismo tope que estábamos revisando de los 2.900.000 aprox.
Y el otro sistema, el privado, viene siendo las ISAPRES, que por lo general ahí se acuerda un plan en UEFs entre el trabajador y la ISAPRE, y luego la empresa descuenta ya sea el plan de ISAPRE o el 7% si es que el plan de ISAPRE es menor al 7%, porque lo mínimo a cotizar en salud es el 7%. Si el plan de ISAPRE es menor al 7% de la cotización de la remuneración imponible, en ese caso la diferencia finalmente queda como un excedente, y ahí nacen los famosos excedentes. Entonces, en salud vamos a tener en los ejemplos, ejemplo 1, que es FONASA. Entonces, FONASA, 7% por remuneración imponible, que son 550.000 pesos. Y llegamos a 38.500 pesos de salud, ¿ya? En FONASA. Y en el ejemplo 2 vamos a poner que esta persona tiene un plan de ISAPRE de 8 UEFs, ¿ya? Y por lo tanto yo tengo que calcular cuánto es el plan. Ya aquí está calculado el plan de ISAPRE completo. Y si vemos cuánto es el 7% que lo tengo que calcular por el tope imponible, me da 206.376. Si yo lo comparo, 206.000 con los 289.000, el plan de ISAPRE supera el 7% de la remuneración imponible, que en este caso se calcula por el tope. Por lo tanto, la diferencia viene siendo un adicional de salud, ¿ya? Y en este caso, vamos a ver que es un caso especial también, porque finalmente yo estoy calculando el 7% de salud sobre el tope imponible, y este es el máximo a descontar en salud para el cálculo del impuesto. O sea, por eso se convierte en un caso más especial. ¿Ya? Bueno, después vamos a tener lo que es el seguro de cesantía. El seguro de cesantía es, digamos, un aporte que hace el empleador, y en algunos casos también aporta el trabajador para, digamos, cuando este trabajador quede desempleado, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender? Si el contrato es indefinido, menor a 11 años, el empleador tiene que aportar un 2,4% de la remuneración imponible, y el seguro de cesantía también tiene un tope de remuneración imponible para el cálculo, pero si nos vamos a los indicadores previsionales, vemos que para el seguro de cesantía el tope es mayor. Actualmente el tope de remuneración imponible para el seguro de cesantía son 4.429.576 pesos. Así que yo sí voy a calcular en este caso, si volvemos a la tabla, y que está en los indicadores previsionales también, 2,4% por el total de la remuneración imponible, que son los 3,5 millones aprox en el caso del ejemplo 2, y el 0,6% también sobre la remuneración imponible para descontar al trabajador. Si el contrato es a plazo fijo, es el empleador quien aporta el 3% completo de la remuneración imponible. Si es un plazo indefinido de 11 años o más, el empleador solo hace el 0,8% de ahorro para el seguro de cesantía, que en realidad es para el fondo solidario del seguro de cesantía. Y si es que es una trabajadora o trabajador de casa particular, asesor del hogar, entonces también no importa si es contrato a plazo fijo o indefinido, se está pagando el 3% a cargo del empleador. Por lo tanto, solo en este caso se va a ver reflejada la liquidación de sueldo, cuando es un contrato a plazo indefinido. ¿Ya? Y acá vamos a tener que en el ejemplo 1 no hay seguro de cesantía porque es un contrato a plazo fijo. Y en el ejemplo 2 sí hay seguro de cesantía, pero lo voy a considerar en este caso por la remuneración imponible, porque este monto, 3,5 millones aprox, no supera el tope que está acá para el seguro de cesantía, que son 4,4 millones aprox. ¿Ya? Perfecto, entonces ahí vamos a tener los descuentos. Y ahí llegamos a los descuentos previsionales.
¿cierto? Acá para el ejemplo 2 que estoy ubicada tenemos AFP, salud, seguro y cesantía. Ese es mi total de descuentos previsionales. Y en el ejemplo 1 solo AFP y salud, así que ahí tenemos también nuestro descuento. Y ahora tenemos que calcular si es que esta persona tiene que pagar impuesto único de segunda categoría. ¿Por qué? Porque los trabajadores dependientes pueden quedar afectos al impuesto único de segunda categoría, y para eso tengo que saber y conocer, digamos, o tener a disposición la tabla de impuesto único de segunda categoría. Yo ingreso acá al servicio de impuesto interno, voy a consultar específicamente la tabla de agosto, que es el ejemplo que estamos calculando. ¿Ya? Por lo tanto, me voy a ubicar acá. ¿Qué tengo que calcular? ¿Cuál es el total tributable o cuál es la rentabilidad imponible o cuál es la base imponible para poder aplicar la tabla del impuesto único de segunda categoría? ¿Cómo calculo este monto? Es, en este caso, el total imponible menos los descuentos previsionales. ¿Ya? Si yo hago el cálculo, bien, me da 452.705 pesos de renta líquida imponible, base imponible o total tributario. Y ese monto, si yo lo ubico en la tabla mensual que estamos calculando, me da, o estamos en un tramo que es exento. Por lo tanto, esta persona no va a pagar o no se le va a descontar de su liquidación de sueldo este impuesto único de segunda categoría. Pero en nuestro ejemplo 2 tenemos una situación especial. Primero, ya el total imponible es alto, así que efectivamente va a quedar afecto impuesto. Pero al total imponible yo le voy a tener que descontar AFP, salud, pero acá lo máximo que yo puedo descontar en salud es el 7% por el tope imponible, que específicamente en este caso coincide que el 7% en salud se está calculando por el tope imponible, que son los 206.376 pesos este mes. Por lo tanto, el adicional de salud que está pagando esta persona no le sirve para rebajar la base para calcular el impuesto único de segunda categoría. Y sí, se le va a descontar el seguro de cesantía y finalmente llegamos a un total tributable de 3.020.333 pesos. Si ese monto lo ubicamos en la tabla, vamos a quedar en este tramo, en un factor del 8% con esta cantidad rebajada. ¿No? Entonces, ¿qué significa en ese sentido que esto sea el 8%? Bueno, que por estar en este tramo se multiplica por este factor, pero no significa que todo va a pagar un 8% y por eso está la cantidad rebajada, porque finalmente esta tabla es progresiva y lo que yo gané y quedó ubicado en un tramo anterior solamente tiene que pagar el factor anterior o incluso quedó exento. Entonces, la tabla está simplificada para que yo solamente tenga que restar esta cantidad rebajada. Por lo tanto, tenemos el factor y tenemos la cantidad a rebajar de acuerdo a la tabla, y acá yo multiplico la base imponible ya por el 8% menos esta cantidad a rebajar y me da un impuesto de 131.660 pesos. Y así podemos calcular el líquido a pagar, que es el total de haberes, total de remuneraciones, menos descuentos previsionales y menos el impuesto que vimos en este ejemplo. Y acá me da un líquido de 2.806.006 pesos, y en el ejemplo anterior me da un líquido de 545.180 pesos. ¿Bien? Bueno, ya con eso damos concluida la charla del día de hoy.